Buen día para todos. A continuación vamos a hablar sobre el relleno sanitario de Bogotá, una breve explicación sobre la problemática que se tiene actualmente y las alternativas que se sugieren para reducir esta situación. Está orientado por el compañero David Elías Hernández Patiño, el ingeniero Arturo José Pava Garzón, el ingeniero Gustavo Romo y quien les habla, Loren Juliet Triana. Pues somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, orientado por la docente Viviana Patricia Alvarado Pérez. Bueno, iniciamos realizando un diagnóstico de la situación actual que tiene el relleno sanitario de Doña Juana. Este recibe residuos sólidos provenientes de Bogotá y de 6 municipios del costado suroriental del distrito capital: Chipaque, Chuachi, Fosca, Gutiérrez, Ubaqué y Une. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos reporta que el sitio recibe en promedio 6.000 toneladas diarias de residuos sólidos, mientras que otros medios estiman que la cifra asciende a 6.607 toneladas diarias, lo que refleja una posible subestimación oficial o variaciones en el volumen diario de disposición. Esta información se corrobora, digamos que en los entes, en el PGIR y en las páginas oficiales de los entes gubernamentales. Área y operación del relleno. En Bogotá actualmente cuenta con un relleno sanitario, Doña Juana, con una extensión de 623 hectáreas. La recolección de los residuos está siendo operado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. En esta básicamente es donde encontramos como la mayor información posible, y digamos que de una manera un poco más al detalle porque se muestran documentos y datos específicos de este. Asimismo, la Contraloría General de la República describe su sistema de disposición, descarga de celdas confinadas, compactación, coberturas, geosintéticos y arcilla, red para la extracción de gases y manejo de lixiviados. En la infraestructura tecnoambiental se pueden visualizar que hay filtros, canales para los lixiviados, chimeneas para los biogás, compactadoras, lo que sugiere una operación avanzada de ingeniería para el relleno sanitario. Recibe 6.700 toneladas diarias. En documentos anteriores se ha hablado de posibles plantas térmicas o de aprovechamiento energético en el predio de Doña Juana, que pues en investigaciones se visualiza que provee de este aprovechamiento energético para una parte de la población. Estaciones de transferencia. Las estaciones de transferencia permiten que los residuos recolectados en las localidades se concentren y luego se transporten en vehículos de gran capacidad hacia el relleno sanitario. La función principal como tal es reducir los costos y tiempos de transportes. Ejemplo puntual de Bogotá, en la estación de transferencia del norte, zona sur, Suba y Usaquén. Estación de transferencia de occidente, zona Kennedy, Fontibón. Estación de transferencia del sur, zona de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Estas estaciones están reguladas por el decreto 1713 del 2002, que define la transferencia como parte del servicio público de aseo. Iniciamos haciendo una breve descripción sobre las problemáticas identificadas. Entonces, Bogotá enfrenta serios problemas en su gestión de residuos. El relleno Doña Juana continúa contaminando el suelo y los cuerpos de agua con lixiviados y emite grandes cantidades de metano sin control efectivo. Aunque la ciudad produce millones de toneladas de basura cada año, el reciclaje sigue siendo mínimo y muchos residuos especiales y peligrosos terminan mezclados y mal manejados socialmente. Más de 20.000 recicladores trabajan sin garantías, en condiciones inseguras y con poca valorización de su labor, mientras las comunidades cercanas al relleno viven con malos olores, afectaciones a la salud y deterioro en su calidad de vida. A nivel logístico,
Bogotá no cuenta con suficiente infraestructura. Hay pocas plantas de aprovechamiento, pocas estaciones de transferencia y un control débil sobre los residuos de construcción y demolición, lo que favorece la disposición ilegal. Económicamente, el modelo es costoso e ineficiente. Mantener el relleno y transportar residuos consume gran parte de recursos. Los materiales reciclables se pagan muy mal y la economía circular avanza lento porque el modelo lineal sigue siendo la práctica dominante. El marco normativo. El marco normativo que regula la gestión de residuos en Bogotá y en Colombia se basa en una serie pues, de leyes y de decretos que orientan cómo deben manejarse los residuos sólidos, incluidos los residuos de construcción y demolición, conocidos como RCD. La Ley 142 del 94 establece las bases de servicios públicos de aseo, mientras que el decreto 1077 del 2015 consolida la normatividad del sector vivienda, ciudad y territorio, incluyendo las directrices para la gestión integral de los residuos. A nivel distrital, el decreto 586 de 2015 y las resoluciones 2397 de 2011 y la 932 de 2015 definen los lineamientos específicos para el manejo adecuado de los residuos sólidos de demolición. Además, la Política Nacional y de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el PEGIR de Bogotá complementan este marco al establecer acciones y responsabilidades para avanzar hacia un modelo más sostenible basado en la economía circular y la reducción de impactos ambientales. Análisis de alternativas. Teniendo en cuenta la situación actual y el estado de la estructura del relleno Doña Juana, se tienen consecuencias que impactan en el ambiente y temas sociales, por lo que se consideraron las siguientes dos alternativas. La alternativa número uno se basa en el fortalecimiento y aprovechamiento desde la generación. Básicamente, esta alternativa da un impulso a los programas de educación, separación obligatoria, recolección selectiva, tarifas diferenciales y fortalecimiento de los recicladores de oficio. Además, se deberá incluir pues, la obligatoriedad de dar reuso a los residuos como se está realizando actualmente con los materiales aprovechables. Las ventajas que tenemos en esta primera alternativa es la reducción directa de la fracción de residuos que requiere la exposición final. La desventaja es que su éxito depende de continuidad institucional y tiene un alto riesgo de depender del ciclo político. Entre la alternativa 2 tenemos la termovalorización de los residuos. Básicamente, esta alternativa consiste en el proceso que transforma los residuos en energía mediante la combustión controlada. Entre sus principales ventajas tenemos que reduce significativamente el volumen de residuos que terminan los rellenos sanitarios, genera energía eléctrica de manera continua, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, al evitar la descomposición en vertederos. Entre las principales desventajas que tenemos es que emite contaminantes atmosféricos como el CO2, la dioxina de metales pesados, produce ceniza, escorias peligrosas y requieren un tratamiento especializado. Requiere altos costos de inversión y de operación. Propuesta seleccionada. Para este caso, se realizará un modelo de fortalecimiento del aprovechamiento desde la generación de residuos sólidos en Bogotá, el cual implicará la separación en la fuente, la formación de recicladores y la incorporación de nuevas tecnologías. Su enfoque principal será promover la cultura de consumo responsable para disminuir la cantidad de residuos producidos en la ciudad de Bogotá y asegurar una correcta disposición y reincorporación de materiales reciclables al ciclo productivo, apoyando además a las organizaciones de recicladores de oficio para que se formalicen como prestadores de servicio de aprovechamiento. Este modelo incluirá la planificación necesaria para garantizar una recolección selectiva, un tratamiento adecuado según el tipo de residuo, la implementación de tecnologías nuevas, la concientización e incentivación a la ciudadanía y el cumplimiento del marco legal para optimizar el manejo desde la generación hasta la disposición final. Sus objetivos generales son los siguientes: aumentar el porcentaje de residuos aprovechados generados en la ciudad de Bogotá, reducir el volumen de residuos destinados al relleno sanitario de Doña Juana, fortalecer la cadena de valor de reciclaje en la ciudad de Bogotá. Como objetivos específicos tenemos los siguientes: fomentar e incentivar a los ciudadanos de la ciudad de Bogotá y sus alrededores a reciclar y reutilizar los residuos aprovechables por medio de campañas de educación y compensación en donde se recompense la creatividad y el esfuerzo de estos mismos. Otro objetivo es fortalecer la estructura de separación, selección y recolección de residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá por medio del mejoramiento de los puntos de acopio y formalización y organización de la comunidad de recicladores.
Y como último objetivo específico, tener de las rutas de recolección de manera selectiva para separar y recoger los residuos de origen como el papel, cartón, vidrio, plástico, metal, con el fin de facilitar su reciclaje y reutilización. Fase número 1. Diagnóstico. En esta etapa se realiza la caracterización integral del sistema actual de gestión de residuos sólidos, incluyendo análisis de rutas de recolección y eficiencia operativa, evaluación de la separación en la fuente y los niveles de aprovechamiento, identificación de puntos críticos, actores involucrados y brechas técnicas. Diagnóstico socioambiental y cultural sobre los hábitos de los ciudadanos, revisión de la norma PEGIR, RAS, WAPS, acuerdos distritales. El resultado de esto es un estado base que permite definir prioridades y metas establecidas realistas. En la fase número 1 también se realizarán las siguientes actividades. La 1 es el levantamiento de información sobre la generación y composición de manejo actual de residuos y de puntos críticos, deficiencias operativas y brechas tecnológicas. Mapeo de actores, recicladores de oficio, operadores, comunidades distritales. Evaluación del nivel de separación en la fuente y hábitos de los ciudadanos. Revisión de la normatividad aplicable, análisis de la capacidad operativa de rutas, centros de acopio y estaciones de transferencia, establecimiento de indicadores como línea de referencia. Fase 2. Etapa de diseño. Con base en el diagnóstico se estructuran las estrategias y herramientas del proyecto, incluyendo programas de educación y formación ambiental, ajustes logísticos para la recolección selectiva, innovaciones tecnológicas, modelos operativos y roles de recicladores de oficio, indicadores de seguimiento, propuestas normativas y lineamientos de políticas públicas. Esta etapa se define el plan técnico operativo y los recursos necesarios. Esta fase tiene las siguientes actividades. Formulación del plan de educación ambiental y cultura ciudadana. Diseño de estrategias logísticas de recolección selectiva. Definición de innovaciones tecnológicas. Estructuración de alianzas con recicladores de oficio y organizaciones gestoras. Definición del modelo operativo para el manejo de residuos orgánicos. Elaboración del presupuesto y cronograma y requerimientos técnicos. Y por último, la formulación de propuesta normativa o de una política pública. La fase número 3, o denominada fase piloto, se implementa el modelo en un área o localidad seleccionada, permitiendo lo siguiente: validar la participación ciudadana y la efectividad de la educación ambiental, medir el rendimiento real del aprovechamiento, ajustar rutas de recolección selectiva y tiempos de operación, probar las tecnologías, evaluar costos, barreras y oportunidades. El piloto permite corregir y optimizar antes del despliegue masivo. Para esta fase se realizan las siguientes actividades: formulación del plan de educación ambiental y cultura ciudadana, diseño de estrategias logísticas de recolección selectiva, definición de innovaciones tecnológicas, estructuración de alianzas con recicladores de oficio y organizaciones gestoras, definición del modelo operativo para el manejo de residuos orgánicos, elaboración del presupuesto y cronograma y la formulación de una propuesta normativa o de política pública. La fase número 4, denominada escalamiento, consiste en replicar y expandir el modelo a toda la ciudad en base en los resultados del piloto. Esta incluye implementación gradual por localidades, formación continua a comunidad y operadores, ajustes normativos y fortalecimiento institucional, integración con el sistema distrital de economía circular, evaluación permanente del desempeño e incentivos tarifarios. El objetivo final es consolidar un sistema robusto y sostenible y replicable, reduciendo la presión sobre el relleno sanitario de Doña Juana y fortaleciendo la economía circular de Bogotá. Las actividades a implementar en esta fase son las siguientes: expansión progresiva del modelo a otras localidades de Bogotá, implementación continua de campañas educativas y estrategias de cultura ciudadana, fortalecimiento institucional y operativo de los sistemas de aprovechamiento,
monitoreo permanente mediante indicadores distritales, ajustes normativos y tarifarios según los resultados, consolidación de centros de valorización y compostaje y logística inversa a escala ciudad, y por último, la generación de reportes públicos y retroalimentación del sistema. Duración estimada. La implementación de la estrategia de fortalecimiento del aprovechamiento desde la generación se proyecta en un horizonte total de 36 meses distribuido así. La primera fase de diagnóstico tendrá una duración de 6 meses. En esta se hará una recolección de información, análisis técnico operativo, línea base comunitaria, evaluación normativa y caracterización del sistema actual. El diseño tendrá una duración estimada de 8 meses, en donde se hará la formulación de estrategias educativas, logísticas y tecnológicas, estructuración del modelo de aprovechamiento y propuesta normativa. La fase piloto tendrá una duración de 12 meses. Ahí se hará la implementación en una zona seleccionada, los ajustes operativos, mediciones y validación del modelo. Y en la fase de escalamiento, que tendrá una duración de 10 meses, se hará la expansión progresiva a toda la ciudad, fortalecimiento institucional y seguimiento continuo. Los costos por componentes. Estos costos están determinados de la siguiente manera. El componente infraestructura tendrá un costo entre 6.000 y 10.000 millones, los cuales estarán enfocados en puntos limpios, centros de acopios, contenedores diferenciados, adecuaciones operativas y transporte. En el componente de capacitación e información, que tendrá un costo aproximado de 1.000 millones de pesos, se harán programas educativos, campañas ciudadanas, materiales pedagógicos, capacitaciones a operarios y recicladores. En el componente de operación, que tiene un costo aproximado entre los 8.000 y los 12.000 millones de pesos, se capacitará al personal técnico, se hará logística de recolección selectiva, apoyo a asociaciones recicladoras, mantenimiento de equipos e implementación de tecnologías. El componente de monitoreo y control, el cual tendrá un costo máximo de 1.500 millones de pesos, en donde se enfocará en la realización de indicadores, seguimientos, auditorías técnicas, medición de aprovechamiento y sistemas de información.